será una Eucaristía, perdón que necesito y que tú sacias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Comenzamos la Santa Misa en este viernes de la octava de Pascua, teniendo como siempre delante de nuestra mirada la alegría de ver a Cristo resucitado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restablecido tu alianza con los hombres, concédenos imitar en la vida lo que celebramos en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron a los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron, eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes, hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los 2 discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en la octava de Pascua. Estos días en que el objetivo es, contemplando las apariciones del resucitado, reafirmar nuestra fe en la resurrección, en la existencia de la vida eterna. Una vida eterna con Dios o sin Dios, es decir, en el cielo o en el infierno. Ayer comentaba en la meditación que si bien es cierto que el hombre es el único animal que sabe que va a morir, nosotros, los cristianos, los católicos, podemos afirmar que somos los únicos animales que sabemos que vamos a vivir. Vamos a vivir para siempre. Vamos a vivir. Esto tiene que ser el principio, el fundamento de nuestra existencia en la tierra. La vida aquí es una vida importantísima, pero no es más que una etapa pequeñísima, casi insignificante del resto de nuestra vida, con Dios en la eternidad o sin Dios y con el demonio. Si tenemos esta fe, tenemos esperanza, relativizamos las cosas de este mundo, eso no significa que no les demos importancia, pero no tienen la importancia absoluta que tendrían si no hubiera nada más que la vida en esta tierra. La relativizamos
luchamos por hacer un mundo mejor y por vivir mejor y por curar las enfermedades y por mejorar nuestra situación económica, por atender bien a nuestra familia, por ser buenos ciudadanos. Pero nuestra patria definitiva es el cielo. Ahora bien, no significa que vayamos a ir al cielo así, sin más. Si no hay buenas obras unidas a esta fe, si no hay buenas obras, nosotros mismos nos estaremos cerrando las puertas del cielo. Dios quiere salvarnos, pero vuelvo a citar a San Agustín, el Dios que nos creó sin nosotros no nos salvará sin nosotros. Dios quiere salvarnos, pero quiere también que cooperemos con esta salvación. Con respecto al Evangelio de hoy, añade una cosa, además del hecho de que Cristo ha resucitado, que es lo fundamental con la aparición a estos discípulos, añade una cosa que me parece importante, el tema de las vocaciones, simbolizado con esta pesca milagrosa que se produjo después de una noche entera en que esos apóstoles habían estado trabajando sin hacer nada. Además ellos eran especialistas, eran pescadores, conocían bien el lago, sabían muy bien interpretar las mareas, sabían interpretar las épocas del año donde la pesca abundaba más en un sitio o en otro. No consiguieron nada. Y sin embargo Jesús, que no era pescador, era de tierra adentro, era de Nazaret, bueno, pues Jesús les dice dónde tienen que pescar. Es un símbolo, eso de echar la red a la derecha de la barca, es un símbolo sin duda. Es un símbolo que indica mucho, porque estar a la derecha, sentado a la derecha del Padre, por ejemplo, así hablamos de Jesús, cuando venga en su gloria, estará sentado a la derecha del Padre, significa compartir con ese al cual uno se sienta a su derecha, compartir con él el honor y la dignidad. Echar las redes a la derecha significa hacerlo como Cristo quiere, en obediencia a Cristo. O dicho de otro modo, no podrá haber nunca vocaciones, más aún mejor que no las haya, si no son vocaciones para seguir a Cristo, según el corazón de Jesús, según la imitación de Cristo. ¿Qué sentido tiene que haya vocaciones al sacerdocio o a la vida religiosa si no son vocaciones que nacen del encuentro personal con Jesús y con el principal deseo de servir e imitar al Señor? Eso no significa que no pueda haber otro tipo de vocaciones. Creo que algunos jóvenes, tampoco tantos, pero bueno, algunos afortunadamente existen, que tienen un gran nivel de generosidad y que dedican su vida a obras sociales muy meritorias, que se van a trabajar a lugares de pobreza o incluso de gran riesgo por la situación política o la situación de falta de seguridad, de violencia, y lo hacen con ONGs que están allí al servicio de la gente necesitada, ONGs de tipo médico, ONGs de tipo meramente asistencial. No es que sea un gran porcentaje los jóvenes que hacen esto, sería maravilloso que fueran más, pero estos jóvenes existen y merecen un aplauso. Pero eso no significa que ellos tengan fe, algunos la tendrán, otros no. No significa que ellos quieran consagrarse a Dios. Es posible que alguno, si se les hubiera orientado bien al principio, podrían haber sido religiosos, religiosas, sacerdotes. En cualquier caso, el sacerdote, el religioso, la religiosa, sí son personas consagradas a Dios. Harán, en función, por ejemplo, de la congregación a la que pertenezcan o en función también de sus sentimientos internos, de la llamada del Señor a ellos, harán después obras sociales, algunas de ellas como fundaciones extraordinarias que han marcado y marcan la historia de la Iglesia. Pero lo esencial es que son personas consagradas a Dios. Decía la Madre Teresa de Calcuta, que sabía mucho de esto, decía que ella no había fundado una ONG, sino una congregación religiosa. Y eso no era un desprecio para las ONGs ni para las personas que trabajaban en ellas, sino una reafirmación de su propia vocación. Esto es una congregación religiosa.
Las monjas de la Madre Teresa tienen como obligación 2 horas de oración diarias en medio de la enorme cantidad de trabajo que llevan a cabo, muchísimas veces no solo fatigoso, sino también arriesgado, por ejemplo, el trabajo con los enfermos del SIDA. Por eso, echemos las redes a la derecha de la barca, es decir, echemos las redes para invitar a jóvenes a la consagración, pero hablándoles de Dios, de la consagración a Dios. Dios es el único por el cual merece la pena dejar padre y madre, mujer, hijos, es decir, la posibilidad de tener una familia, la propia patria, las propias seguridades, las propias ilusiones. Dios es el único. Él es el que merece la pena. Por Él, por agradecimiento a Él que ha dado la vida por nosotros, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. Quizá durante aún muchísimos años tendremos que asumir que hay pocas vocaciones. Las cifras son muy duras y cada año lo confirman. Cada vez hay menos seminaristas, aunque no en todos los sitios es igual. En los lugares más religiosos, donde echan la red a la derecha de la barca, o en las instituciones más religiosas, pues ahí todavía hay vocaciones o incluso hay muchas vocaciones. En los lugares más secularizados, o donde ya ni siquiera echan la red porque los que tenían que echarla ya no creen en el sacerdocio o en la consagración, pues ahí no hay vocaciones o hay muy pocas. Confiemos en Dios, pongamos el futuro de la Iglesia en sus sabias y poderosas manos y hagamos nuestra parte sabiendo que, si no predicamos en el nombre de Cristo e invitamos a los jóvenes a seguir a Cristo completamente, esto de las vocaciones será una tarea absolutamente imposible. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos en primer lugar por la Santa Iglesia, por el Papa, por todos los que trabajan en las vocaciones, por los que se sienten llamados a seguir al Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, de una forma especial por los enfermos del virus, por los que les cuidan, que dan su vida muchas veces por ellos. Pedimos también por los que, debido a esta epidemia, se han quedado sin trabajo. Por los refugiados y los emigrantes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por nuestros bienhechores que nos ayudan con su generosidad y por todos aquellos que nos piden todos los días que recemos por ellos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Realiza en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual, para que pasemos del apego a las cosas de la tierra al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Manuel, Diego, el padre Julián, Enobardo, María Rosa y los difuntos de la familia López de la Rosa, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios por su misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén.
Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, quia, quae meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Jesús, Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.